Hola, buenas tardes. Pues nada, bienvenidos a otro programa de los directos de Azotel, esta vez con Silvia Martín, que tenía muchísimas ganas yo de tenerte por aquí por los directos de Azotel, que vamos a tener una horita en calma, para que nos traslades toda esa serenidad que llevas años ahí ejerciendo. Eh, para las personas que nos acompañan, recuerden que tienen la parte de chat o las preguntas y respuestas que pueden un poco pues trasladar alguna pregunta o inquietud que le quieran trasladar a Silvia, alguna reflexión, un comentario, que nada, estamos por aquí, estaré pendiente para darle respuesta cuando considere más o menos que a lo largo del directo del día de hoy. Silvia Martín, ingeniera en telecomunicaciones, durante muchos años al frente como gerente de una empresa de construcción, hasta que llega un momento en que, bueno, ahora que ella nos lo cuenta, porque yo tengo mucho interés en que ella nos cuente ese proceso, qué proceso es la empresa que surge después de su etapa como, bueno, como gerente, crea bueno, su empresa, que es el proceso, donde, bueno, que ya nos contará un poquito más, pero bueno, toda la parte de meditación, mindfulness y también talleres que tienen que ver mucho con el bienestar personal, que al final también es bienestar profesional, ¿vale? Pues nada, Silvia, bienvenida y buenas tardes. Pues muchísimas gracias, Marisol, por la invitación y un placer estar aquí en Azotel, que para mí lo siento muy cercano porque, como decías antes, mi desarrollo profesional durante casi 20 años fue en una empresa de construcción en el sur y bueno, había mucha relación con el mundo hotelero, aunque nosotros lo que nos dedicábamos fundamentalmente era promoción propia de vivienda, pero bueno, siempre dentro del circuito, digamos, de empresarios del sur, pues había mucha conexión con empresarios de hostelería y de restauración en general. Así que nada, bueno, pues qué Fueron unos contarte años, de... ¿Eh? fueron muchos años cercanos al sector por la parte de Sí, construcción. sí, sí, sí. Yo tenía mucha inquietud, sobre todo en la parte de cómo viviste tú esa crisis en aquella época como oportunidad, porque fíjate que en la primera temporada de los directos a Sotel nos acompañó Mami Pereira, que ella es consultora, ella está en Península, y ella un poco era un caso parecido, ¿no? Ella se desarrollaba profesionalmente al frente de un departamento de una empresa multinacional, de una empresa muy potente de ventas, ¿no? Y entonces ella estaba más focalizada quizás, igual que tuvo esa parte gerencial, focalizada como objetivo enfocado a resultados, al día a día, ¿no? Ese mundo más matrix, por así decirlo, ¿no? Y en un proceso de crisis y en un propio proceso interno de su empresa, donde empiezan a hacer un cambio de cultura, ¿no? Es donde ella un poco también inicia su propio proceso de transformación, ¿no? Y ahí es donde ella genera luego, posterior, su lanzamiento en solitario y de una manera pues que no tenía nada que ver con lo que estaba realizando hasta ahora, ¿no? Entonces, para mí ese fue mi primer contacto, los directos a Soté, de un caso real de cómo una crisis genera oportunidad, ¿no? Y yo creo que en este momento que estamos viviendo ahora, tanta incertidumbre, eh, además de poner el foco en la crisis, porque obviamente está y tenemos que poner el resultado, no tampoco vamos a obviarla, ¿no? Sí es verdad que también tenemos que estar atentos quizás a todas esas oportunidades que se nos pueden plantear, ¿no? De manera colectiva o de manera individual, ¿no? Y en tu caso, por ejemplo, también me resonó, cuando te leía, me resonó con el caso de Mami, porque tú en esa crisis también se genera una oportunidad en ti, ¿no? Y surge tu proyecto personal, tu tema de meditación, que luego se materializa en tu empresa, ¿no? Y eso, mi inquietud es, ¿eso cómo surge? O sea, entiendo que es un proceso, que no te levantas un día a la mañana, ¿no? No, no, en mi caso además fue un proceso largo porque yo soy una persona en general de procesos largos, es decir, no hago cambios de un día para otro, como decías tú antes, sino como que necesito que se cocine mucho internamente y ir con pasos pues tranquilos e ir viendo cómo se va abriendo ese nuevo camino que yo de alguna manera intuyo. En mi caso el cambio fue en la anterior crisis, a finales de, bueno, a finales del 2007, 8, 9, que fueron los años de crisis inmobiliaria fuerte y que nos tocó de lleno.
Y bueno, ahí obviamente yo estaba muy contenta en el trabajo en general, o sea, era un proyecto que además era un proyecto familiar porque fue mi padre el que fundó la empresa y yo estaba allí desde prácticamente los comienzos y entonces pude hacerme con todos los departamentos y aparte dedicarme sobre todo a la parte de ventas, que es la que me apasionaba y me apasiona todavía. Tengo una comercial muy viva internamente porque para mí el mundo relacional, el mundo de estar en contacto con personas es muy importante y forma parte de mí, o sea, de mis células. Es algo que yo necesito continuamente estar en relación. Entonces yo en la empresa en concreto me dedicaba mucho pues a la parte de ventas, de comercial y poco a poco fui creciendo dentro de la empresa hasta que llevé la gerencia y además me tocó la gerencia en el momento yungo de crisis, ¿no? De ver a ver cómo solucionamos esto cuando pasa lo que pasa, ¿no? Que los bancos empiezan a cerrar el grifo, empiezan a caer las ventas y empiezas tú con la creatividad a tope, porque el ser humano es lo que tiene, que en momentos de crisis, o por lo menos en mi caso, es como Nace la tiro para creatividad. adelante como sea, tiro para adelante y con un buen equipo, porque obviamente nadie hace nada solo, ¿no? Entonces, el estar, eh, en nuestro caso, con un equipo muy sólido que llevaba mucho tiempo creyendo en el proyecto y empujando el proyecto con nosotros, pues fue una gran ventaja, ¿no? Porque ayudaban a buscar las soluciones, no solo en su horario laboral, que ya sabemos cómo funciona esto de la empresa privada, y más cuando crees en un proyecto que vamos todos a uno, ¿no? Y a lo mejor un día por la mañana te venía alguien con una idea que era maravillosa para sortear a lo mejor la dificultad concreta que había. Dentro de todo eso, claro, el proyecto, aunque me gustaba y se me daba bastante bien y le echaba muchas horas y de verdad que aprendí una barbaridad, no era mi proyecto, era el proyecto de mi padre, yo me embarqué ahí, lo disfruté, pero en esa crisis que claro, se te mueve todo, se te mueven todos los pilares, dices, pero bueno, ¿qué carajo estoy haciendo yo aquí? ¿Se puede decir carajo? Sí, Te le puedes decir, carajo. se puede decir. No estamos en Eh, Sálvame. no, Lo puedes vale. decir. Entonces, claro, yo me decía, ¿pero qué hago yo aquí? Y además hubo un momento determinado que a mí me brotó una pregunta interna. Me acuerdo enviando los datos al banco, al BBVA en concreto, le mandé 3 días de concentración a tope enviándole un montón de datos para una operación de venta. Y me acuerdo que me empieza a brotar internamente una pregunta que era, ¿qué hago perdiendo mi talento aquí? Y yo decía, pero bueno, ¿y qué talento? O sea, porque realmente tampoco a la pregunta ¿qué hago perdiendo mi talento? Surgía, pero ¿de qué talento estás hablando? O sea, porque es verdad que tengo una gran capacidad de trabajo, tengo bastante creatividad, o sea, soy bastante resolutiva, muy práctica, pero realmente esa pregunta me, me, me abría como una puerta y una curiosidad de decir, pero bueno, ¿qué talento y por qué lo estoy perdiendo aquí, ¿no? Claro, Entonces, porque hasta ese momento estabas realizando un trabajo que querías realizar en una empresa familiar. sí, 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 O sea, sí, estabas porque sí. querías estar. Sí, sí, por supuesto. Y además encantada de la vida, súper Exactamente. agradecida porque mi padre me enseñaba una barbaridad. Él siempre decía, las cosas solo hay dos maneras de hacerlas, o bien o mal. O sea que no te quedaba otra que intentarlo hacer lo mejor posible. Entonces, en ese sentido, como mujer profesional, pues tuve un gran maestro, ¿no? Aparte de muchísimos compañeros también muy profesionales. Eh, pero, pero claro, no era realmente una vocación, es decir, estaba a gusto, pero no era algo que para mí fuera una vocación. Y ahí fue cuando empecé viendo hacia dónde podía ir la empresa, que una de las opciones era obviamente, para mí la sensación era de que aquello era un zombie y que había que matarlo y no sabía cómo matarlo porque no se moría, siempre tenía como más vida. Eh,
Y por otro lado, la opción de continuar, pero esa opción que muchos compañeros míos durante tiempo estuvieron enfadados conmigo, porque me decían, contra Silvia, que tienes todos los contactos en bancos, que podríamos abrir una inmobiliaria, que podríamos como abrir otra vía de negocio dentro de este negocio, ¿por qué no la sigues? Y yo les decía, es que no. O sea, de verdad que no sé a lo que me voy a dedicar a partir de ahora, pero sé que mi camino no está aquí. Y en parte todo eso también se lo debo, se lo debo a Luis Pérez Balboa, que no sé si estará por aquí escuchándonos hoy, porque dentro de los amigos empresarios de aquella época, pues estaba él y me invitó un fin de semana, bueno, me invitó, ¿no? Me dijo, oye, va a venir una gente de Península que va a hacer un taller de fin de semana, que había bastantes más empresarios del sur, fue una cosa bonita porque fuimos muchos empresarios haciendo una cosa muy, muy diferente. Y nos fuimos durante un fin de semana a hacer unos talleres en Vilaflor sobre mindfulness. Y allí para mí fue toda una revelación y un descubrimiento encontrar la meditación y encontrar el mindfulness. Y a partir de ahí se abrió como un camino de investigación. Yo todavía no había dejado la empresa, porque tampoco es una cosa que tú puedas de un día para otro decir lo Exacto, dejo. dejarlo, exacto. Claro, entonces Y menos en yo, un proceso de cierre, ¿no? O de ver qué hacemos con esto. No, exacto, no te vas a ir, y menos en una empresa familiar, claro. Sí, 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 no, aquello fue largo, que fue largo. fue Sí, pero larguito. cuando entras en contacto ese fin de semana, que no salgas con unos conocimientos para ser experta en mindfulness, sí es verdad que te despierta la curiosidad. O Mm, sea, inicias una actividad, ¿no? Y te vas dando cuenta que qué beneficios inmediatos te genera, cómo te hace sentir o hacia dónde va tu mente, ¿no? Y entonces ahí se empieza a generar ya como diciendo, contra, y si tiro de ahí, es lo que decimos en terapia, tiras del hilo, ¿no? Encuentras un hilo, claro. digo, y a lo mejor ese hilo es chiquitito, pero empieza a tirar a ver qué hay detrás, ¿no? Y ahí es Mm. donde surge todo lo demás. Sí, que además en mi caso fue curioso porque yo de ese taller, en realidad, de ese taller de fin de semana, ellos al final te contaban un poquito qué cursos había largos, obviamente, ¿no? Y entonces comentaron uno de educación transpersonal, que era un taller que te ayudaba un poco en la crianza de tus hijos. Y yo, claro, en aquel momento mis hijos eran pequeños y yo dije, hombre, pues esto puede ser una herramienta Ujú. súper potente que me ayude y tal, porque claro, como nadie nos enseña a ser padres, sino aquí nos lanzamos a la aventura. Eh, pues nada, entonces yo dije, bueno, voy a hacer este taller. Y es este curso, que fue un curso de 2 años, que después empaté con un montón de cursos más, porque aquello... Pero bueno, lo curioso de ese curso, lo interesante quizás, que puede ser... también interesante para quienes nos están escuchando, es que el curso se llama Educación Transpersonal y el subtítulo pone Educamos por lo que somos. Mm. Entonces yo empiezo a hacer el taller, era todo online, solamente vas allí presencialmente unas 2 veces a Madrid para hacer unos encuentros y ya unas prácticas, pero durante todo el curso es todo online con tutores, la verdad que es una metodología además muy buena. Y me pegué un pedazo de tortazo, por no decir otra palabra, ese año, Marisol, pero un tortazo, porque claro, el subtítulo me lo decía, pero yo no lo había entendido. Educamos por lo que somos. Exacto. Es decir, mírate bonita, dónde estás, quién eres, qué quieres, hacia dónde quieres ir, y ya desde ahí podrás educar a tus hijos, pero tienes primero que hacer como una revisión tuya y un posicionamiento de los valores que tienes, de lo que quieres trasladarle a tus hijos, el ejemplo que le quieres dar para desde ahí educar. Entonces, bueno, ese año fue como, Es que vamos, nada, no, y la trampa está que los primeros años todavía disimula, pero pasos llega un momento, pequeños, claro, disimula, pero llega un momento en que ya te viene de vuelta, ¿no? tanto, Si eso lo haces tú, ¿no? O claro, no hagas esto, eso lo haces tú, ¿no? Actuamos a fin de cuentas, somos como mentores, ¿no? Y nos claro, siguen. De ahí claro. también la importancia de iniciar ese proceso de revisarnos, aunque luego no te dediques a ello, ¿no? Como Claro, es tu caso, ¿no? Tú puedes no haberte dedicado,
pero el revisarnos, el mirarnos, y más cuando ya como padres y como líderes o gestores de equipo, ¿sabes? Que también es tremendamente importante, ¿sabes? Toda esa Mm. fase, Hombre, es que una familia es un equipo. exactamente. Lo que pasa Eh, es que luego yo también leí que hiciste coach en mindfulness o instructora de Claro, es meditación a que, raíz de lo de la escuela. claro, bueno, y más cosas. Es que yo empecé por ahí. Entonces yo empecé por ahí y además hice al mismo tiempo, porque yo siempre he tenido una vocación literaria, y empecé al mismo tiempo a hacer en la Escuela de Ah, Literatura de aquí de La Laguna, que es sí. donde vivo ahora, empecé a hacer un curso de creación literaria. Entonces fue una combinación súper explosiva, porque yo estaba al mismo tiempo revisándome y escribiendo y dando voz de una manera literaria a todo ese movimiento interno. Entonces fue como una bomba que hizo que yo despertara y empezar a darme cuenta de la necesidad que tenía internamente de recolocarme personalmente. Y de ahí, claro, ya metidos en eso, cuando estuve haciendo el primer curso de educación transpersonal y de la escuela literaria, yo estaba ya viviendo en La Laguna, pero seguía trabajando en la empresa. Es decir, todavía yo no Mm, había hecho no había cerrado. el cambio todo. Claro, fue todo muy gradual. Yo ya cuando me di cuenta de que yo no quería seguir allí y que de la manera que fuera que yo tenía que terminar, conmigo o sin mí, ya se iría viendo por el camino, yo decidí trasladarme a La Laguna y desde aquí yo trabajaba de lunes a, no me acuerdo, 3 o 4 días trabajaba aquí y online, y yo ya después iba una vez a la semana al sur, arreglaba con el personal allí cosas que hubiera que firmar o que gestionar directamente Y de y ya resto está. aquí. Y recuerdo mucho en ese año, me acuerdo que hubo un momento que para mí fue súper revelador, que estaba, tal y como estoy ahora, era otra casa, pero sentada delante del ordenador, y de repente me di cuenta que habían pasado 15 minutos y que no me había sonado el teléfono. Y me entró una llantina, o sea, pero una llantina, Marisol, de decir, que se puede vivir de otra manera, que no todo tiene que ser un estrés inhumano y una angustia y un corre-corre Y para mí ese momento fue un clic de decir, espérate, que donde yo he estado metida, he estado metida yo, pero es que hay otras maneras de vivir, no tengo por qué vivir siempre de esa manera. Y ese y Y muchos que más, somos imprescindibles. por supuesto. Y eso es bueno saberlo en todos momentos, que somos imprescindibles. También nos Sí. ayuda un poco a parar. ¿Cuánto surge, Silvia, al momento de este es mi proceso interior, ¿no? Mi trasvase a decir, yo me voy a dedicar a esto profesionalmente, es decir, yo voy a acompañar a grupos, porque sé que también has trabajado en empresas, Sí. ¿no? A nivel personal, a nivel de grupos, pero creo que también tendrá que ver un poco con la seguridad a la hora de conocimiento de la materia, ¿no? Pero yo creo que también surge como otra vez ese encender la bombilla, es decir, pues esta es mi vocación, ¿no? O sea, yo quiero dedicarme a esto, quiero acompañar a otras personas, ¿no? Hombre, eso sale en el mismo momento en el que te das cuenta del tremendo poder que tiene la herramienta de la meditación, porque el mindfulness al final es un entrenamiento de la atención, pero que tiene la base en la meditación. Si tú no te sientas 15, 20 minutos todos los días o con bastante frecuencia en silencio, en quietud, y te das ese espacio, después en el día a día, que es el entrenamiento de la atención o mindfulness, pues tampoco sirve de nada. Es como el deportista que juega baloncesto, sí, vale, estás en la cancha, pero antes tendrás que entrenar el músculo, ¿no? Antes Claro. tendrás que ir al gimnasio a fortalecer. Esto es lo mismo. Entonces yo llegué a un momento que yo decía, pero bueno, si esto es, o sea, para mí era la octava maravilla. Digo, pero esto cómo nos enseña además a nivel básico en los colegios. O sea, ¿cómo puede ayudar de una manera tan bárbara esto en los coles? O sea, a los niños que aprendan desde pequeños los grandes beneficios de encontrar espacios de silencio y de quietud, de simplemente ser sin necesidad de hacer nada, sino simplemente estar en silencio contemplando, disfrutando un paseo o de lo que sea, ¿no?
creo que también un poco por desconocimiento, porque fíjate que mi primera cachetada con la meditación fue cuando a mí, claro, pues no lograbas meditar, ¿no? Porque te imaginabas ese espacio zen con todo, la vela, el zafu, todo en colores todos cálidos, ¿no? Y de repente me acuerdo que me salta una de mis profesores me dice, no hace falta, tú puedes meditar sentada en el tranvía, tú puedes meditar yendo por la calle. Entonces, claro, ahí te empiezas a dar cuenta de cómo sin querer, al final, lo estereotipamos todo, ¿sabes? Y yo creo que por Mm, eso quizás muchas veces no llevamos ciertos procesos a la infancia a la escuela, porque a lo mejor sin querer le damos complejidad, ¿sabes? Y por ejemplo, un acto de cómo podemos trabajar a lo mejor tema de atención plena, pintando, ¿no? Que claro. también te lo he oído decir a ti, pues pintando en silencio un mandala o cualquier tipo de ejercicio que tú empiezas ya a aterrizar la atención, ¿no? Y de ahí ya puedes ir avanzando. O cuando entras en una empresa, obviamente tú lo que no vas a hacer es sentar a un equipo de personas que te entran en el momento Matrix, superpuestos que acaban de trabajar, a venga señores, vamos a meditar, ¿no? Y ponerles allí, entras en otra serie de dinámicas. Y yo creo que al final es la tendencia a la complejidad, ¿no? A adornar, a esa marca de estereotipo. Claro. Sí, bueno, meditar obviamente es eso, es un espacio de quietud y de Exacto. silencio. El hecho de que en algunos momentos coloquemos una velita o coloquemos un incienso o lo que sea, eso simplemente tiene una connotación de ritual. Es decir, nosotros en la vida tenemos muchas prácticas que son hábitos y el hecho de tú pasar de un hábito a un ritual simplemente es darle un significado un poco más profundo. Entonces, para mí sí es importante que en el momento que tú vayas a sentarte a meditar tengas como un pequeño ritual, porque de alguna manera es como darle un sentido un poco más Mm, sagrado, ¿sabes? Como este es mi espacio para mí, para cultivar mi silencio. Para mí tiene igual de sagrado, por ejemplo, el almuerzo al mediodía con mis hijos. Ellos ya están mayores, entonces el espacio de encuentros al mediodía, porque ya por la tarde que si uno está entrenando aquí, que si el otro se va no sé dónde, y entonces no hay ese espacio de encuentro por la noche. Yo también estoy liada como una persiana por las noches con mis cosas. Entonces, para mí tiene ese espacio es sagrado. Yo sé que para mucha gente es la cena, porque es el momento de encuentro si tienes el trabajo durante todo el día, pero yo estoy segura de que ese momento es sagrado. ¿Por qué? Porque le das un significado mayor, porque es ese momento de encuentro con tu familia, de compartir, de hablar, de saber cómo están unos, otros. mm. Pues al final es lo mismo, o sea, obviamente puedes meditar en un tranvía, yo he meditado en aviones, yo he meditado, vamos, en mitad de una ciudad, antes de una reunión, en una reunión incluso sin cerrar los ojos, pero que no se me ve mucho y que no hago mucha falta. El espacio lo puedes encontrar en cualquier lugar, en Sí, es cualquier. como quizás el dar un espacio de atención, ¿no? O Claro, cuando tú, ese espacio de almuerzo es un espacio de atención que está en lo que estás almorzando con tus hijos y estás dedicada a ello. O sea, claro, no estás en la hipertarea. Eso también es un trabajo de atención. Silvia, y claro. llevando todo esta, bueno, metodología, por decirlo, vamos, Ujú, una terminología más empresarial, al mundo de las organizaciones, ¿sabes? Claro, eh, a la hora de introducir, ¿no? Porque temas de atención al final aterriza hasta en la comunicación, ¿no? Al final, los claro. beneficios No, que no, no, puedes, en todo. ¿no? Al final aterriza hasta una comunicación más empática, ¿no? Sí, sí, en una organización, yo cuando empecé a dar los talleres y empecé a darme cuenta, porque yo obviamente durante un tiempo yo estuve probándome, ¿no? Viendo si a mí se me daba bien, porque obviamente, es decir, la herramienta del mindfulness como tal es una herramienta de entrenamiento de la atención con la meditación como base, pero yo en los talleres que facilito, yo meto un montón de cosas de mi propia experiencia vital y de investigación propia que yo hago de otras herramientas y otros recursos, ¿no? Y al final hago como un potajito de cosas que yo creo que pueden ser interesantes. Entonces, el llevarlo, como tú decías ahora, por ejemplo, a organizaciones,
Por supuesto que se puede llevar. Yo he ido en momentos concretos, bueno, hice hace ya unos años con Luis en el Paradise Park, hicimos un día simplemente pues, para que hicieran una toma de contacto. Y está bien porque puedes aportar ciertas herramientas y pueden tomar como un primer contacto, ¿no? Pero es que te puede ayudar un poco, pero tanto la meditación como el mindfulness es un proceso medio largo. O sea, esto no es una pildorita que te vaya a ayudar en un momento determinado. Ojalá fuera así, pero no, porque esto lleva entrenamiento. O sea, entonces esto lleva un tiempito. Cuando yo, hombre, a mí el mundo empresarial me fascina, porque estuve ahí 20 años y me parece un mundo increíble, ¿no? Donde se puede, donde se pueden hacer tantas cosas, ¿no? Y hay además tanto que la empresa puede hacer por la sociedad, que me parece un lugar muy importante donde una herramienta como esta pueda ayudar. Yo cuando empecé, claro, lo hice donde Luis, lo hice también en un despacho de abogados, o sea, lo he hecho en varias organizaciones, pero claro, ir donde ellos están trabajando es complejo. Porque claro, es muy difícil salir de donde estás, o sea, si estás en el trabajo, o sea, estás en el mismo ambiente, entonces abstraerte un poco de eso cuesta. También hice una dinámica súper bonita con David Prunel, con una gente en Vilaflor, que es un outdoor que él los hace, y esa estuvo chulísima porque la hicimos en mitad de la naturaleza, en una finca. Él hizo unas dinámicas por la mañana y yo por la tarde mindfulness, que además la empresaria había hecho también con Luis alguna cosita de mindfulness en algún momento, con lo cual pues ya conocía algo. Entonces esas dinámicas así puntualmente están bien porque a la gente le puede decir, oye, pues aquí hay una herramienta, ¿no? A mí lo que me encantaría, que por eso me he animado a crear el espacio físico que he creado aquí en La Laguna, donde además están todo el equipamiento que hace que obviamente puedes meditar en una silla, pero mejor si lo puedes hacer en un banquito de meditación en un Un cojín, cojín. porque además te puede ayudar a probar. Claro, para mí lo ideal sería poder hacer procesos ya un poquito más largos con equipo. Eso sería lo ideal porque ahí sí que pueden empezar a integrar la práctica. Tú date cuenta que en empresas muy grandes como Google, como Apple, ellos tienen incluso salas de meditación en sus propias empresas porque saben los beneficios que tiene para todo el personal el poder tener un espacio de silencio. Tienen comedores para comer en silencio. O sea, para no hacer otra cosa que cuando estés comiendo, comer y entrenar ahí también tu atención, porque podemos entrenar la atención en todos los actos cotidianos, cuando comes, cuando te duchas, cuando en vez de estar con la mente para un lado y para otro, estar en lo que estás y Estás en lo además que estás. disfrutarlo. De hecho, hay artículos de investigaciones que han relacionado la práctica meditativa con la creatividad y como equipo, Claro, pues yo creo que por eso de ahí Apple y Google tienen esos espacios, ¿no? Porque es ese momento de silencio, ese momento de desarrollo, sobre todo la parte del hemisferio derecho, ¿no? Que es el más creativo, está muy relacionado con ese despertar de la creatividad, ¿no? El generarte esas ideas. Y por eso a mí siempre, es lo que te comentaba antes, ¿no? Yo creo que muchas veces también es, mm, quizás por el significado que le damos a ciertas cosas, ¿sabes? A fin de ya, cuentas, esa etiqueta que le ponemos resta la inquietud que te pueda generar el descubrir más allá, ¿sabes? Porque, por ejemplo, a lo claro, mejor tú dices, no, meditación o mindfulness, y ya te vas un poco a ese espacio en silencio, meditativo, de la quietud, ¿no? Y en cambio, todo eso lo puedes llevar al mundo de las organizaciones y empezar a desarrollar una serie de metodologías que te permita unos espacios más creativos, el generar espacios incluso de diferentes, yo qué sé, diferentes trabajadores, diferentes departamentos, ¿no? En cambio, ahí, por ejemplo, si bien toda la parte de innovación al final, ¿no? Hay muchas dinámicas que tú las ves y son las muchas dinámicas de las que se llevan luego en talleres de comunicación con base
claro, meditativa. ¿Sabes? Lo que claro. pasa es que quizás es porque la tendencia, ¿no? A etiquetar. Y No, sobre esto es todo porque le damos una connotación mm, religiosa, religiosa. que además date cuenta que ni siquiera el budismo, que es desde donde viene la práctica meditativa, ni siquiera es una práctica religiosa, No. es una práctica espiritual y filosófica, Mm, pero es totalmente fuera de religión. Tiene además, ahora mismo, justo en estos días, que estoy empezando a dar talleres, justo en un taller que di este domingo de mindfulness y bienestar, estuvimos hablando de neurociencia y las chicas del taller estaban súper sorprendidas porque decían, pues yo no sabía que mi mente funcionaba así o funcionaba así. Y claro, ¿qué pasa? Que la neurociencia lo que ha hecho ahora es que ha mostrado, que no demostrado, sino simplemente ha evidenciado los beneficios de la práctica meditativa. Son unos beneficios que siempre han tenido, pero que en Occidente, hasta que no tenemos un aparatito y unos números que miden y que nos dicen, esto sí, pues entonces no nos lo creemos, pero la práctica que es milenaria ya está más que demostrada que funciona y que además, si podemos rescatarla y llevarla no solo a nuestro bienestar personal, que es lo primero de todo, sino además llevarla a nivel organizativo, de organizaciones, bueno, es que los cambios que se pueden dar son brutales, porque a nivel de sociedad, que yo ahí estoy mucho con Joan Melé, el que fue fundador uno de los cofundadores de Triodo, realmente los cambios en la sociedad van a venir dados por las empresas. ujú. Entonces hay una necesidad de cambio en el empresariado y ahora mismo tenemos una oportunidad enorme de cambio si queremos abrir los ojos y darnos cuenta de que se pueden hacer las cosas de otra manera, De de que otra se manera. pueden, Ujú. claro, creando mucho más sinergias, olvidándonos de la competitividad, porque aquí cada uno lo que hace lo hace a su manera y puede ofrecer algo único cada uno. O sea, en el sur de Tenerife no tenemos dos hoteles iguales. No hay dos hoteles iguales y yo me puedo encontrar en un hotel súper a gusto y en otro no. ¿Por qué? Porque quien ha creado y quien ha construido ese hotel y la filosofía que hay en ese hotel, a mí me llega y a otra Y persona otros no le no. llega. Y porque no todos buscamos lo mismo, ni nos sentimos cómodos Claro, con las mismas personas, ni con los mismos claro, colores. Yo creo que, y bueno, y al final es también entender que lo que tenemos que hacer es sumar. O sea, claro, lo que puedas aportar tú, lo que pueda aportar yo, cada uno desde donde lo hacemos y como podemos con lo que tenemos. Y la historia es sumar, ¿no? Y la suma de todo lo que nos va avanzando en el camino. Lo que pasa es que para claro, llegar ahí también tienes que pasar por lo de, pues, no somos perfectos, bajar nivel de exigencia, ¿sabes? El que no controlamos nada, que también es una creencia que tenemos ahí muy arraigada, ¿no? Tenemos que claro, controlarlo todo y no controlamos nada. El pedir ayuda, el entender que a veces hay que pedir ayuda y no pasa claro, nada, ¿no? No somos súper woman. Pero yo creo que también hay esa dificultad, ¿no? Que al final, y en el mundo de la organización es peor, porque así a nivel personal, tú empiezas con un proceso claro, y un descubrimiento desde lo que te puedo ofertar, toda la parte de mindfulness, esa parte de atención, donde empiezas a observarte y empiezas a descubrirte. Claro, tú que lo has pasado, me imagino, las situaciones que a lo mejor te has encontrado, incluso de negativa, de decir, ¿y esto qué es? ¿No? Tú imagínate en un mundo organizacional donde prima unos resultados, prima unos objetivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese contexto, si tú tuvieses que hacer una intervención o hacer una especie de proyecto corto, medio, largo plazo, ¿no? mm, ¿Por dónde empezaría? Empezamos primero con una etapa más de contacto con mindfulness, para luego empezar con estados más de atención, parte de comunicación, la hacemos por todos lados, ¿sabes? Porque es un proceso complejo. claro, bueno, es complejo, pero mientras estemos vivos tenemos tiempo de hacerlo. Entonces, hombre, para mí es fundamental empezar con la práctica meditativa muy poquito a poco y ir respetando los tiempos
que tiene cada uno en el propio proceso, porque yo he tenido personas en talleres que lo cogen con unas ganas tremendas y de repente empiezan a entrenar y se meten 3 sentadas al día y todos los vídeos que les envío se los ven Ah, y se sí. leen toda la información. Y hay gente que a lo mejor empieza a meditar y cuando se sienta se encuentra una jaula de grillos tan ensordecedora que lo que entra es mucha angustia y mucha ansiedad. Entonces hay que ir como muy poquito a poco y hay que, sobre todo hay una palabra que yo uso muchísimo que es amabilidad. Es decir, vamos a ser un poquito amables con nosotros, porque para mí la clave de la práctica meditativa está en eso, en ir encontrando un espacio muy amable con el que puedas darte cuenta y escucharte lo suficiente para ver cuál es tu ritmo y cuál es tu necesidad en cada momento de ir integrando esa práctica meditativa en tu vida. Que Ujú. puede ser que a ti te vaya genial, oye, pues me meto una sentada todos los días o espérate cada 3 días, pero buscando siempre el equilibrio entre ser amable y tener un poquito de voluntad, porque hay veces que nos tomamos lo de la amabilidad demasiado a pecho y después no nos sentamos, ¿no? Entonces es como un proceso de, oye, ¿cómo puedo ir haciendo esto? ¿Cómo puedo ir venciendo las resistencias que me van saliendo? Porque obviamente van a salir muchas resistencias, porque cuando estamos muy habituados a vivir de una manera determinada, hacer un Exacto. cambio cuesta muchísimo, cuesta Y muchísimo. es como me voy a dar el permiso al descanso, pero voy a poner el esfuerzo voluntario a hacer algo. Claro, Porque a veces nos quedamos, me voy a dar el permiso que me lo merezco, ¿no? Digo, sí, pero también tenemos que sentarnos a hacer algo, a un poquito de esfuerzo, ¿no? Para que esto avance. Claro. claro, claro. ¿Se contagia, Silvia? ¿Se contagia? Una persona que empieza con a realizar estados de meditación o mindfulness, que trabaja la atención plena y empieza en el mundo de sus empresas, ¿no? Con su equipo de trabajo, ¿se contagia ese estado? Es una onda expansiva, es una pasada. O sea, porque el trabajo, cuando tú quieres que haya un cambio fuera, primero el cambio lo tienes que hacer tú. O sea, me parece muy complicado que alguien en una organización, dentro del equipo, si tú tienes un puesto directivo y quieres que las personas que están bajo tu cargo tomen ese entrenamiento, si tú no lo tomas como líder de ese equipo, difícilmente esas personas lo van a tomar. Todo parte del ejemplo. Entonces, cuando tú lo empiezas a tomar, va a haber un montón de cambios en ti, un mogollón. Y eso va a notarse y la gente lo va a notar. Eso va a crear un montón de resistencia en las demás personas también. Pero para mí la experiencia mía personal y de toda la gente que yo conozco que ha entrado en este mundo, los beneficios son tan bárbaros. Yo después de mi primer año de educación transpersonal, mis hijos, cuando terminó ese curso, mis hijos me decían, mamá, es que pareces otra. Y yo decía, claro, que soy otra. O sea, soy la que tenía que ser, pero que estaba ahí oculta. Y mis hermanas, me acuerdo, que alucinaron tanto. Hombre, yo también venía de donde venía, de una situación estresante a la enésima Claro, potencia. Entonces, claro, yo no estaba muy colocada. ¿no? Y una crisis y cerrando una Claro, empresa, y es más familiar, o sea, de 20 años, o sea, sí, sí, que aquello, que bueno, entraste con los pelos así a la escuela total, transpersonal y total, saliste toda peinadita. total. Pues mis hermanas, que una es artista y la otra es una directiva bastante potente en Francia, en el Instituto Pasteur, y bueno, una científica muy reconocida. Y mi hermana, precisamente, ella es líder de equipos de financiación para investigadores. eh, y ella me dijo, yo voy a coger esta herramienta porque creo que me puede ayudar para liderar el equipo. Y mi hermana se pegó todo un año, las tres, o sea, yo y mis dos hermanas, estuvimos las tres haciendo durante un año entero el curso de mindfulness, de coach en mindfulness. Después yo lo Mm. terminé, ellas lo dejaron, pero bueno, hicieron un año de formación. Y mi hermana Natalia, a ella le fue genial, pero fantástico. Y en el trabajo lo notaron un montón, cómo ella había bajado un poco, porque ella es un poco seca, por decirlo amablemente. Amablemente.
ella es un poquito seca y cambió. Y mira, ahora hablando de eso, hay una empresaria muy potente de aquí de la isla también, del sector de la construcción, que hace 1 año o 2 años hizo conmigo el taller de comunicación, que es un taller que tiene base en mindfulness, pero bueno, que yo meto muchas herramientas aparte para ayudar. Y ella también me contaba, y dice, Silvia, es que es un antes y un después. O sea, cómo yo me relacionaba con mi gente, a cómo me estoy relacionando ahora. Primero, que ella se sentía mucho mejor, más en coherencia, sobre todo con ella misma, ¿no? Con sus valores y con la manera de hablar, porque desgraciadamente con el sistema empresarial que muchas hemos heredado en su momento, pues venía de un sistema muy de ordenar el mando, ¿no? Y entonces, Es jerárquico. sí, y muy, bueno, que la jerarquía a mí me parece que está bien, pero siempre y cuando no haya un orden y mando y haya una comunicación asertiva, ¿no? Que no todo tiene que ser, lo haces porque yo lo mando, que para eso soy tu jefe, ¿no? Y bueno, y ella en concreto también encontró, bueno, que le ayudó un montón. Pero Entonces, fíjate que yo creo que ahí, independientemente del mindfulness, de la práctica meditativa, que es tu base, ¿no? mm, Yo creo que ahí también es muy potente en el taller de comunicación que tú haces el darte cuenta y el escribir, porque tú combinas el darte cuenta, ¿no? mm, De tu proceso y además combinas cuerpo, mente, ¿no? Darte cuenta de dónde está tu emoción en el cuerpo, en qué zona de tu cuerpo, ¿no? Y luego utilizas también la parte de escritura. mm, Entonces, el generar ese estado de práctica meditativa de calma, ¿no? Que te permite la observación y prepararte para que ese darte cuenta sea efectivo. Luego mm, tú invitas a ese darte cuenta y luego lo escribes. Entonces, claro, en personas que a lo mejor, como estas chicas, ¿no? Que se acercan de repente a un espacio totalmente distinto que no habían tocado, es muy potente el despertar claro. porque te quedas como, wow, es que yo puedo hacer esto, ¿no? Puedo salir de aquí. Entonces, y ahí sí tienes razón, ¿no? El momento en que tú cambias, claro, como somos seres sociales y pues formamos parte del Mm, sistema, desde que tú entras en tu sistema laboral y tú mueves ficha, pues como el ajedrez, ya todo va total, alrededor, ¿no? Ya a lo mejor la jugada la impide, ya tienes que hacer otra. Entonces, quieras o claro. no, ahí ya empieza el baile, ¿no? Yo creo que por eso yo te preguntaba, ¿pero esto se contagia? Sí, sí, sí. Porque se va contagiando, porque claro, tampoco puedes hacer, es decir, tampoco podemos conseguir que todos los equipos de las organizaciones vayan a hacer mindfulness en sus empresas, ¿no? Porque no todo el mundo ni están en su momento ni quieren hacerlo, oiga, Claro. y se tiene que respetar. Pero aquellas personas que tengan inquietud y consideren que puedan no solo tener un bienestar personal, sino profesional, y decidan iniciarse, el saber que pueden ir modificando, ¿no? El que Y si yo además, cambio, todo cambia. y es una pasada, mira, ahora mismo estoy acompañando también, pero ya de manera personal, a una chica que es una abogada muy potente, que está en Madrid. Y justo el sábado teníamos una sesión, lleva conmigo, no sé si 7 meses o algo así, de vez en cuando, hay meses que estamos una vez en semana, después cada 15 días, como ella lo vaya necesitando. Y el sábado fue increíble el salto que ella acaba de dar. Claro, lleva en ese proceso 6, 7 meses, pero ahora es cuando ha dado un cambio y me dijo, Silvia, ha sido increíble como el otro día en el despacho con ciertas personas que yo pues tenía como mi cosita a la hora de relacionarme porque sentía que eran hirientes conmigo, que buscaban eh, pues de alguna manera menospreciarme también, ¿no? Sí, Y eso ahí, descalificar. claro, y ella pues obviamente le hería en su momento, ¿no? Y me dice, es que ya no me importa, es que me doy cuenta que eso ya no tiene que ver conmigo, eso es algo que a esas personas le pasa, que ven en mí y es su historia, entonces Que estoy se lo como, mire, claro, que se lo mire, que se que se lo lo mire revise. y se lo arregle. Claro, entonces para ella dice, claro, estaba como súper sorprendida porque me dice, estoy en un momento de calma, yo no sé lo que me va a durar, yo no sé todo. Digo, mujer, disfrútalo porque de repente te dura, ¿no? O sea, porque no te va a durar, ya has Es que, hecho, claro, es que esos son los beneficios que te vienen después, porque, por ejemplo, claro, típicas creencias de la meditación, no pienses en nada, mente en blanco, imposible.
sea, tú te ¿vale? sientas a meditar y es que es normal, no vas a poner mente en blanco. Entonces, claro, y también es permitir que eso suceda, ¿no? Y que ya poco a poco ya no pones atención ahí, ¿no? Sino, bueno, va bien y tú te quedas ahí, ¿no? Mm, Después otra creencia, ¿no? Que siempre nos dice, no juzgues, no emitir juicios, ¿no? Pero ¿y cómo se hace eso? O sea, ¿cómo no? Si por defecto enseguida emites un juicio constantemente, claro. ¿no? Entonces, Mm, claro, es otro beneficio, por ejemplo, de la meditación. A medida de que meditas, trabajas la atención, el parar, el observar, el juicio se va como mm, desapareciendo, pero tú te das cuenta cuando no lo hace, ¿no? Que tú dices, ay. Entonces, claro, son pequeñas cositas, que es lo que tú dices, ¿no? Que no te surgen porque vayas a un taller de mindfulness un sábado de 9 a 2, claro. No. sino es cuando empiezas con esa práctica, ¿no? Y yo creo que eso es lo potente de toda la parte que Claro. de meditación. Los beneficios que empiezas a ver con los meses, Sí. ¿sabes? Hombre, Sí, puedes ver pequeñas cositas cuando empiezas, obviamente, cositas sí, sobre todo claro. contigo, ¿no? A Mm, nivel muy personal, pero esa onda expansiva que empiezas tú a darte cuenta de ella también, pasa con el tiempo. O sea, yo en primer lugar fueron mis hijos, o sea, mis hijos mm, me decían, pero mami, ¿te das cuenta que ya no nos gritas? Y yo, sí, sí, tanto que me he dado cuenta, menuda alegría, que ya estoy yo como en otro lugar, ¿no? Gracias mm. a Dios, porque no era manera. Pero bueno, era el nivel de estrés en el que estaba y no tenía los recursos ni sabía cómo hacerlo de otra manera, porque al final cada uno va haciendo lo que puede en cada momento con lo que tiene. O Ujú. sea, que Mira, ¿y has notado una demanda de solicitud de talleres de mindfulness o acompañamientos personales en esta pandemia? ¿Ha sí, habido un bueno, acercamiento, quizás, de... y en la pandemia lo que, claro, yo lo único que pude empezar a ofrecer en la pandemia fue sobre todo acompañamiento personalizado. Y también algún taller online, pero bueno, como tampoco tengo esa estructura todavía preparada, que estoy en ello preparándola a ver si ya antes de final de año esa parte ya está lista, pero sí había bastante, sobre todo de acompañamiento personalizado, que no es una parte que a mí me motive especialmente, porque a mí me gusta muchísimo más el tema de grupos, porque además creo que los avances son mucho mayores, porque cuando estás en talleres grupales te empiezas a dar cuenta de que lo que te está pasando a ti no solo te pasa a ti, sino que le pasa a un montón de gente y que todas las dificultades y todas las resistencias que te vas encontrando la tiene otra gente, con lo cual el hacer fuerza a través de la comunidad que se crea es muy potente para tú poder avanzar en todos esos límites que te vas encontrando en la práctica. Pero bueno, hice acompañamientos personalizados porque vi que era el momento, la gente me lo pedía y bueno, y me aventuré porque tampoco es una cosa que yo haya recibido una formación específica. O sea, y me aventuré y la verdad es que estoy muy contenta Muy porque contenta. entiendo que ha sido muy útil para muchas personas y para mí con eso me quedo. Pero bueno, ahora yo estoy solamente llevando a esta persona porque está en Madrid, la gente que estaba llevando aquí en Tenerife, los he derivado a todos a que se metan en los talleres grupales, que me parecen mucho más enriquecedores, y hacer prácticas de movimiento en el espacio que ha abierto, que para mí es importantísimo porque una de las cosas que sí me doy cuenta, tanto en el acompañamiento personalizado como en los talleres, es que primero que tenemos la cabeza hecha vamos, una discoteca llena de ruido a tutiplén. Y obviamente el entrar en la práctica de meditación ayuda, pero si se puede complementar con alguna dinámica de cuerpo, porque estamos muy desconectados también Mm. del cuerpo, es otra cosa que me doy cuenta cada vez más en los talleres. Entonces es muy difícil solucionar un problema que está de gestión mental desde la mente solamente. Es decir, la meditación ayuda, pero si puedes hacer alguna dinámica corporal, ya sea yoga, cualquier... Hombre, a mí es que el yoga me fascina y me parece súper completa como dinámica, pero cualquier deporte, o salir a caminar o correr, pero hacer deporte físico, me parece muy, muy importante entrar ahí para también desde ahí calmar la mente. O sea, Claro, porque el efecto suma. claro, Claro. claro.
Y porque hay personas, Marisol, que de verdad es mucho el ruido que hay en la cabeza, mucho, mucho ruido. Entonces, eh, a esas personas que a lo mejor sufren incluso patologías de ansiedad, meterlas a que entren en esa observación de la cabeza puede ser, incluso puede hacer un Negativo. efecto rebote. Mm. Entonces, yo en eso soy como muy cuidadosa. Cuando empezamos los talleres yo pregunto a todo el mundo pues, si está en algún tipo de tratamiento, si toma algún tipo de medicación, cómo están un poco. Y aunque los talleres duren pues meses a veces y sean grupales, yo durante la semana estoy pendiente por si necesitan acompañamiento personal. El otro día una chica misma les mandé en el grupo una visualización porque me encontré que casi la mitad están con problemas severos de sueño. Y entonces les mandé una visualización que es en el mar, viendo una piedrita, que te lleva el mar, el fluir siempre te lleva como a mayor calma y tal, y a los 2 días me escribe y dice, muchacha, que yo tengo un terror al mar, casi me da algo, solo y me puedes mandar otra, y yo, sí, sí, claro, le mandé otra, y al día siguiente me dice, fantástica, con esta fantástica y con esta bien. Entonces, claro, es como una herramienta muy poderosa, pero que con cada persona es un mundo, ¿no? Es diferente, Cómo transitarla, sí. ¿no? Y que hay personas que enseguida llegan a un estado de quietud y hay otras que les cuesta muchísimo. Sí, Incluso ese estado de quietud les puede generar ansiedad aunque no tengan claro, ansiedad, claro. porque el parar de repente y estar así no es fácil, ¿no? Pues mira, antes que preguntabas por Luis, Ah, estuvo. Lo que pasa es que comenta por aquí por el ah, chat que se tuvo que se tenía que ir, que le ha encantado verte qué bueno. y que nada, que eres una gran facilitadora y que de gran ayuda para las empresas. Pues mira, la verdad que nos acompañó por aquí. Qué Nos bueno. traslada a Fabio, que le gustaría preguntarte si has tenido experiencias de sueños o visiones particulares cuando estabas empezando tu nuevo camino. Algo que a lo mejor en esa época no era claro, pero que adquirió sentido luego. Me imagino que se refiere a ese primer contacto, ¿no? con tu espacio de transformación, ¿no? Con tu periodo de transformación, ese momento quizás más de dudas o incertidumbre, ¿no? Algún sueño, alguna visión así como... Eh, pues la verdad que visión como tal, no. ¿no? Yo lo que tenía era como un sentir muy fuerte interno, de que ese no era mi camino, o sea, que yo no quería seguir donde estaba y que había otro camino para mí. Eso Bueno, lo era lo comentaste delante del ordenador cuando que... dijiste, ¿qué haces aquí desperdiciando el talento, ¿no? Claro, y como eso fueron muchos mensajes internos, entonces, hombre, yo de nada que me acuerdo cuando yo hice el primer curso en la escuela literaria, que todavía estaba viviendo en el sur, fue un curso que lo hice, creo que fue de febrero a abril, yo estaba todavía allá, yo no me mudé hasta septiembre, y, y son de esas cosas, o sea, a mí me llegó en Navidades en una tienda que la escuela literaria repartía separadores, marcadores de libros, y entonces yo lo vi y fue como, ay sí, quiero hacer un curso, era un curso de 3 meses de relato breve con Víctor Álamo. Digo, ah, pues sí, pues lo voy a hacer. Entonces, más que una visión, era como una apertura de mirada y un estar muy presente en cada momento a las cosas que se me iban presentando, ver el latir que yo tenía ante esas cosas. Y si era un sí muy claro, me lanzaba. Te lanzaba. Exacto. Si no era tanto, veo que yo lo que quiero hacer es esto, no. O sea, me estoy entrenando para abrir la mirada, para ser consciente y estar presente y darme cuenta de que la vida me va a ofrecer un montón de cosas y si yo estoy despierta, voy a poder aprovechar esas oportunidades que aprovecho ahora. Yo eso lo entrené muchísimo en la época de crisis, Marisol, en la época de gestión en la empresa. Yo me acuerdo que yo estaba súper atenta porque en aquel momento, cuando los bancos ya no te daban financiación, teníamos que ver cómo salíamos a flote y yo estaba siempre como muy atenta. Por ejemplo, yo que sé, llegaba al BBVA y hubo un momento que el BBVA fue el primer banco que empezaba a comprar solares. Yo me lanzaba de cabeza y le decía, mira, los solares que tenemos financiados contigo son esto, esto y esto, vamos a ver cómo gestionamos la compra.
o tal banco abría y te compraba la deuda de viviendas. Entonces yo lo que estaba era como muy abierta a los movimientos que estaban teniendo lugar fuera para ver cuáles de ellos suponían una oportunidad para nosotros en el camino que estábamos haciendo. Y un poco esa dirección fue la que seguí después yo personalmente. Es decir, me abro, observo qué oportunidades están teniendo lugar y en aquellas que yo siento que para mí son útiles y que me laten, me lanzo ahí. Claro, pero fíjate que ahí tenías los objetivos claros. El primero era cerrar, con lo cual tenías que liquidar todo y vender, y el Claro. segundo era buscar esa vocación. Bueno, no, O encontrar ese talento que tú decías, claro. yo me quiero Sí, dedicar a pero otra cosa, ¿no? en la empresa no te creas tanto que era cerrar. O sea, al principio para mí cada operación de venta que nosotros hacíamos, para mí era comprar liquidez. Ah, era comprar liquidez, claro, tener Claro, dinero. era una manera de tener liquidez para poder seguir caminando. Ya al final fue cuando yo lo que quería realmente era irme de allí. Ir de allí suponía cerrar. Al final no cerramos, sino que hicimos una operación, pero ya nos pudimos salir como familia de allí, que fue una oportunidad que apareció un lunes por la tarde, un lunes al mediodía. Llamé a los abogados por la tarde, hice una reunión y el jueves estábamos firmando la operación. O sea, yo esto no lo dejo escapar. O sea, fue una cosa como muy, muy clara. Entonces, es más bien eso, es decir, no es tanto tener un objetivo tan claro, porque es que, como decías tú antes, es que no controlamos un No carajo, controlamos nada. ¿no? Entonces, estoy ahí pendiente a ver qué oportunidades hay, a ver cómo las puedo aprovechar. ¿No? En un estado así como el que estamos viviendo de crisis, uno no controlamos nada y en otro el miedo y la ansiedad se muestran y es normal que se muestren, Claro. porque es que se tienen que mostrar, es que seríamos, imagínate, si Mm. fuésemos por la vida en una situación en la que estamos viviendo, sin miedo, sin ansiedad, sin gestionar, sin incertidumbre, sin nada, pues tendríamos que vernos, ¿no? Parar y decir, espera, espera a ver dónde estamos. Entonces, es normal, pero es comprender que nos tiene que acompañar, lo que pasa es que tenemos que saber qué hacer con ello. Claro, No tirarnos de los pelos ante un miedo ni entrar en un cuadro ansiolítico, ¿no? Sino saber, se muestran, están, y ahora cómo los gestiono, ¿no? O sea, claro. cómo los gestiono de tal manera que me permita avanzar con ello, porque también es verdad que el miedo nos mantiene alerta. Mm. Incluso ese estado de alerta que a ti te genera el decir, wow, esta compra llega aquí a mediodía, por la tarde llamo al abogado, yo de aquí me voy, eso también te lo da ese chute de ansiedad y ese chute de Claro, miedo, ¿no? Porque tú claro, dices, porque es el momento de aquí me voy. todas esas emociones son Exacto, maravillosas. exacto, Claro, y el estrés bien gestionado, no el distrés, que es el estrés exacto. malo, sino el eutrés, que es el estrés que te mantiene súper activos, es maravilloso porque te permite estar alerta. Claro, el entrenamiento de la atención lo que te permite es estar alerta en el momento presente y no estar en las divagaciones y en esa preocupación y en Exacto. esa ansiedad, que no es otra cosa que una preocupación que te quedas en ella enredado, enredado, enredado y te crea un cuadro de ansiedad del carajo, porque Claro, estás... y otro beneficio de la atención es lo que le pasa lo que le pasa, la chica que te llamaba de Madrid, la abogada, ¿no? Es decir, que nos permite también trabajar la atención, el salir de focos que no nos interesan porque nos hacen perder el tiempo, que es ese foco de espacios no colaborativos, destructivos, etcétera, ¿no? Es decir, también te permite estar dentro y decir, bueno, esto se va a dar esto, yo de aquí me voy, porque también tenemos que hacer un uso útil del tiempo que tenemos. Claro, Entonces, ahí también va nuestra gestión del estrés, ¿no? El decir, yo aquí no voy a entrar porque no me interesa. ¿Por qué? Porque me hace perder el tiempo. O sea, no es un claro, porque espacio no que me me lleva a lleva a la ningún sitio. colaboración, no me lleva Claro, a ningún sitio. Entonces, claro, quédate ahí, sigue, que yo voy y vengo y cuando mejores entro, ¿no? Claro, pero es complicado. Es sí, complicado hasta que empiezas ya poquito a poco a un poco entender y darle sobre todo sentido. Darle sí, sobre todo sentido. Por eso, por ejemplo, yo te lo decía al principio del directo, ¿no? Digo, contra qué pena porque yo sí me he dado cuenta a medida que he conocido a gente con temas de meditación y tal, y bueno, y lo que he hecho yo, que no he hecho mucho, pero el, toda la complejidad que se le da alrededor y todas esas etiquetas, ¿no? Que ujú, dejan de ver luego, dejan de ver lo que en realidad te puede aportar, claro. ¿sabes? Que son todos los beneficios. Mira, Luis, antes de irse, nos comentó que qué recomendación le daría, te dejo tarea, qué recomendación le daría a los padres y madres
empresario y empresaria para llevar una vida más plena en todas las áreas de la vida. ¿Te dejo tarea? No te dejo trabajo para fin de semana, Silvia. Ay, se te descongeló un poco la, se te congeló un poco la. A ver si vuelve, porque se nos quedó Silvia un poco congelada la imagen. Eso, pues me quedé aquí. Bueno, a ver si Silvia vuelve, porque me quedé aquí yo. Yo creo que se nos congeló. Se nos descongeló y se fue. Yo creo que le pasó algo con la conexión. Bueno, mientras Silvia vuelve. Por aquí tenemos otra pregunta, que ahora se la trasladamos a Silvia cuando se conecte de nuevo, que es de Ana Belén Pérez, que dentro de los cursos que nos ofrecen las empresas de los recursos humanos, siempre he echado de menos cursos de mindfulness, meditación, así como inteligencia emocional. Creo que es un modo de sembrar una píldora a nivel colectivo desde una empresa. Pues sí, la verdad que sí. Hombre, pues fíjate que yo últimamente sí he notado una solicitud y una demanda por parte de recursos humanos de formación relacionada con temas mindfulness y sobre todo, bueno, más con inteligencia emocional, la verdad, con temas de inteligencia y gestión emocional. Sí es verdad que he generado más demanda, pero bueno, también es verdad. Bueno, pues vamos a esperar, yo creo que. Qué raro. Voy a esperar a Silvia porque me da cosa dejarla aquí como eh, para que se despida. Pues nada, estas son las cosas del directo. Pues nada, ahora podrán ver todos que los directos de Azotel son directos de Azotel. Nunca mejor dicho. Son los directos de zona física. Bueno, pues yo creo que Silvia, pues nada, me queda penita, pero creo que algo le pasó porque se ha desconectado y no se conecta de nuevo. Voy a mandarle un WhatsApp para decirle que entre para despedirla. Pero algo le pasó. Ah, mírala aquí, Silvia. Y yo me quedé. Ponte el sonido para que contestes las preguntitas. Perdona que no sé qué pasó, estoy al lado de la wifi, pero Idea, dijo no que te no. preocupes. No, pero mira, hemos demostrado que los directos de Azotel son directos de Azotel. Ah, mira. O sea que ya, quien lo dudaba, se le ha salido de duda. Mira, que la pregunta de Luis, nada, una recomendación general de padres y madres empresarios para llevar una vida más plena en todas las áreas de la vida. O pues lo Hombre, que escucha lo que te escucha. decía antes, o sea, que cada uno escuche en la medida que pueda lo que realmente quiere y los valores sobre todo para mí yo creo que lo más importante o lo que para mí es más, ha sido más revelador es darme cuenta de los valores que quiero inculcar en la educación de mis hijos y en la empresa en la que estoy. Y a partir de ahí, si lo tengo claro, se van dando los cómo, ¿no? Para mí siempre lo importante en cualquier cosa es qué, el cómo se va dando. Entonces, si tienes claro que esos valores a lo mejor no los estás poniendo en práctica, bueno, pues ya es una respuesta que tienes y lo otro es ir buscando el camino. Mira, ¿sabes un aprendizaje que yo he tenido muy potente como madre? El llegar a entender y comprender que nuestros hijos o hijas son como son, no lo que queremos que sean. Sí, y tanto. Esto es un aprendizaje muy potente, ¿eh? Porque sin querer muchas veces, y tenemos que llegar a entender eso. Mira, Ana Belén Pérez nos comenta que claro, que ella ha echado mucho en falta, sobre todo en la formación que se oferta desde recursos humanos, todo lo que tiene que ver con mindfulness, meditación e inteligencia emocional. Yo estaba comentando en lo que estaba esperando que regresaras, que yo, por ejemplo, en temas de emoción, fíjate tú, en temas de inteligencia emocional y gestión emocional, yo sí he visto un incremento.
claro, un boom, ¿no? De todo lo que es la parte de gestión emocional y tal. Mindfulness en concreto, poco. Pero también es verdad que yo creo que mindfulness se puede incluir dentro de una práctica de gestión emocional, ¿no? Lo que tú decías al claro, principio del directo, que tu base es la parte de mindfulness, ¿sabes? claro. Víctor nos comentó por aquí que le había encantado la charla, no sé dónde está ahora, creo que está en el chat. Que Víctor Marrero, que le ha parecido muy interesante la charla. Y bueno, y Lucía Mendoza nos das las gracias por tal. Para mí, pues yo, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué voy a decir yo de Silvia? ¿Sabes? Digo yo, conozco su espacio, es una maravilla, una auténtica maravilla. Los talleres son maravillosos. Y bueno, y lo que me toca a mí a modo personal, que me ha acompañado en temas de meditación, yo qué te voy a decir, qué te voy a decir, una mujer extraordinaria. Así que nada, yo espero que nada, pues me ha encantado verte, creo que hemos dado un pasito hacia adelante de todos los beneficios que podemos tener con tema de Mm, mindfulness. Me voy contenta porque creo que también hemos quitado un poco esas capas de cebolla, ¿no? Y hemos quitado esas creencias o esos estereotipos claro. alrededor de la práctica. Yo les animo a todos los que nos están oyendo ahora en directo y los que nos dirán por el canal de YouTube que, bueno, que se dejen llevar y que prueben. Y Silvia, un beso muy fuerte, Qué un beso muy Marisol, fuerte y gracias por acercarte por los directos de Azotel. muchísimas gracias Un por besito. la invitación Chao. y por